curso de inicio para bachillerato 2020. El día de hoy les doy la bienvenida a estas clases presentadas por CECITEP. Soy Enrique Alonso y el día de hoy tenemos a la maestra Silvia Espinosa a cargo de la materia de química. Comenzamos. Gracias, licenciado Enrique. Vamos a dar inicio con esta materia Química 2, que esperemos que sea de provecho para todos ustedes, jóvenes. Muchas veces nos preguntamos, ¿y a mí para qué me sirve la química? Es importante que ustedes se den cuenta que la química está con nosotros en todo lo que consumimos, lo que utilizamos a nuestro alrededor. Entonces sean ustedes bienvenidos a esta nueva aventura llamada bachillerato. Vamos a iniciar. Primeramente, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y tiene relación con la energía. En este caso, tenemos unas imágenes de ejemplo que es cómo los trozos de leña arden, cómo la leche se convierte en yogur, cómo una pastilla produce efervescencia, que son cambios que nosotros decimos, no tengo nada que ver con la química, no voy a ser un químico, no me interesa. Pero es importante, ¿por qué? Porque de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta que para entender los cambios que suceden a nuestro alrededor, va a ser por medio de la química. Para ello, nos preguntamos, ¿cuál crees que sea la importancia del conocimiento químico en tu entorno? Obviamente lo mencionamos, poder entender todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cómo crece una planta, cómo crecemos nosotros mismos, el cambio de un árbol, ¿sí? El producto también de un alimento que de ser una cosa pasa a ser otra. Entonces, todo a nuestro alrededor va a tener cambio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que química estudia la transformación de la materia, todo lo que está a nuestro alrededor es materia, ¿sí? Ocupa un lugar, en este caso, en el espacio, tiene masa, tiene volumen. Entonces, todo lo que ustedes volteen a ver a su alrededor, todo es materia. Y por lo tanto, todo sufre transformaciones. Por ejemplo, nosotros utilizamos pasta de dientes, gel, que ahorita es indispensable en estos tiempos, labiales, productos de belleza, las bebidas que ingerimos, lo que utilizamos para poder guisar, todo tiene que ver con la química. Ahora, para eso mencionamos que la química se encarga del estudio de la materia. En este caso, la materia se clasifica de distinta manera, como sustancias puras y como mezclas. ¿Cuáles serán las sustancias puras? En este caso se consideran puras los elementos y los compuestos. En el caso de los elementos, nos dice que está en un estado puro, en el estado más sencillo. Ya no lo podemos convertir a otro estado más simple porque ya está en un estado simple. Actualmente tenemos 118 elementos debidamente colocados en la tabla periódica. Pero no crean que es algo tan sencillo que descubro hoy un elemento y aquí me gusta que vaya. Cada uno de esos elementos está ubicado en la tabla periódica principalmente por todas las características que tiene. No nada más es lo descubrí
aquí me gusta, sino que a veces pasan años para poderlo ubicar en el lugar correcto. También sabemos que existen 93 elementos naturales y el resto son artificiales. Ahora, dentro de las sustancias puras, también vamos a encontrar los compuestos. ¿Cuál sería su definición de un compuesto? Es la unión de dos o más elementos o de elementos con un compuesto cuya característica es que su unión es química. ¿Qué quiere decir? Por dentro. Las características que tenían en forma independiente las pierden al momento de unirse y se adquiere una sola característica. Por eso los compuestos son exclusivamente homogéneos. ¿Por qué? Porque forman una sola fase. Aquí tenemos ejemplos de compuesto. El agua. Si nosotros observamos el agua, no puedo decir aquí está el hidrógeno y aquí está el oxígeno, porque se vuelve una sola propiedad. Las características las tiene iguales. Entonces, también tenemos las mezclas, muy similar a un compuesto, pero la diferencia es que la mezcla, su unión es física. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo en forma independiente soy verde y tú eres blanco, nos vamos a unir, pero voy a seguir siendo verde y tú vas a seguir siendo blanco. Hagan de cuenta que es como un matrimonio por bienes separados. Cada quien va a conservar sus diferentes propiedades. Se van a unir, pero no las van a perder, ¿sí? En cualquier momento que se separen, cada uno se va a ir con sus características. Un ejemplo sería, en este caso, más bien, tenemos dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. En el caso de las homogéneas, se puede decir que son una sola fase, pero en cualquier momento, por algún método, las puedo separar. Mientras que las heterogéneas me permite observar las diferentes fases y también las puedo separar por algún método físico, ¿sí? Entonces, para ver esta actividad principalmente y que hayas entendido de qué se trata una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, vamos a poner estos ejercicios que con apoyo de tu maestro van a ser revisados durante la semana, ¿sí? En este caso, me dice, identifica cuál de esa lista son mezclas homogéneas y cuál de esta lista son mezclas heterogéneas. Intenta resolverlas. Bien, vamos a ver dos ejemplos únicamente para que los demás quede, para que tú los puedas resolver con calma. Primeramente, el agua con azúcar, ¿qué será? Va a ser una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque obviamente se van a disolver perfectamente bien, pero en cualquier momento yo la puedo separar, sí. Pero si yo la observo, va a ser homogénea. En el caso de la ensalada, sería una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque en la ensalada yo puedo ver los componentes que están formando esa mezcla, ¿verdad? Puedo separarlos a simple vista. Entonces, las demás actividades te voy a sugerir que tú las realices junto con tu maestro. Otra actividad. Dice, escribe dentro del paréntesis una E si es elemento, una C
si es compuesto y una M si es mezcla. Por ejemplo, el agua de mar. ¿Qué será? Obviamente, el agua de mar es una mezcla. Si nosotros hablamos del oxígeno, ¿qué será el oxígeno? Un elemento. ¿Por qué un elemento? Porque se encuentra en la tabla periódica, ¿sí? Entonces yo no puedo decir agua de mar es elemento. ¿Por qué? Porque en este caso no está dentro de la tabla periódica. Y de esa manera, entonces nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a la definición, yo puedo identificar qué es un elemento, qué es un compuesto y qué es una mezcla. Ahora, existen métodos de separación. Ya dijimos, las mezclas, como se unen físicamente, las vamos a poder separar. En este caso, dependiendo qué quiero obtener, o si la mezcla es homogénea o heterogénea, va a ser el método que yo pueda utilizar. Recordando que todos estos métodos son físicos, ¿sí? Hagan de cuenta que si es una mezcla homogénea, tengo la destilación, que consiste en separar los componentes basándose en los diferentes puntos de ebullición. ¿Dónde utilizan mucho la destilación? En todas las bebidas alcohólicas en donde hay una fermentación, se utiliza generalmente este método. Puede ser la cristalización, que es un método que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por medio de la absorción. En el caso de las mezclas heterogéneas, voy a tener la filtración. ¿En qué consiste ese método de filtración? En que yo utilice un material poroso. ¿Qué quiere decir? Que permita que se quede el sólido y que pase el líquido. ¿Qué puede ser? Una piedra porosa, un papel filtro, una tela, una coladera, algo que me permita que se quede el sólido y que pase el líquido. Pero obviamente es un sólido que no se pueda disolver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la centrifugación se utiliza para sólidos que son muy tenues. Por ejemplo, la sangre, la leche, ¿sí? ¿Qué es la centrifugación? En este caso, la centrifugación se va a encargar de dar muchas revoluciones por minuto a tal velocidad que el sólido se precipita y el líquido sube. Y entonces es más fácil que yo lo pueda separar. Eso es por mencionar alguno de los métodos. Te invito a que tú investigues en qué consisten los demás métodos y puedas hacer un resumen, un mapa conceptual para que te queden más claros estos diferentes métodos. Ahora, a lo mejor lo que hemos visto vas a decir que no tiene hilación. Todos los conceptos antes mencionados me ayudan a entender cómo está la materia, cómo la voy a estudiar. En este caso, tenemos propiedades de la materia. Estas propiedades son características que las van a hacer diferentes unas de otras. Hagan de cuenta como en un salón de clase, que yo llegara y dijera, ¿quién es el que sabe bailar? Todos los compañeros dirían, fulanito de tal, porque es una característica que lo distingue. Así ocurre con esta materia. Hay característica que la va a hacer diferente y entonces si yo digo, quiero una sustancia que tenga densidad, entonces ya es una propiedad que tienen ciertas características que los van a hacer diferentes a otras.
Entonces, para ello, hay dos tipos de propiedades. Las propiedades extensivas y propiedades intensivas. Ex, fuera, in, dentro. O sea, propiedades que sí podemos observar y propiedades que no se ven porque están dentro. Dentro de estas propiedades extensivas son las que presentan cualquier clase de materia y sus valores son independientes del estado físico de la forma del cuerpo. Y entre ellas tenemos ejemplos: la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo; el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Esas serían propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas propiedades cuyo valor es característico de cada sustancia y nos permite diferenciarlas de otras, como por ejemplo la densidad, que es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa; la solubilidad, que es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un volumen de disolvente a una temperatura dada; y el punto de fusión y ebullición, que es la temperatura a la que se produce el cambio de sólido a líquido, o sea, fusión, o de líquido a gas, la ebullición. Dice si la presión es de una atmósfera. Entonces, hasta aquí identificamos algunas propiedades de la materia. Ahora, dentro de las propiedades también existen las propiedades físicas y las propiedades químicas. La definición, en este caso de propiedad física, dice características de la materia que se pueden medir sin cambiar su forma química. Y las propiedades químicas, características de la materia donde se producen cambios moleculares. Ahora, la fórmula química. En propiedades físicas no cambia. En propiedades químicas va a cambiar. La dependencia de la cantidad de materia. Dice, en las propiedades físicas se encuentran las propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia y las propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia. Las propiedades químicas son independientes de la cantidad de materia. ¿Por qué? Porque no va a depender si es poca o mínima cantidad, porque sus características van a ser diferentes. Algunos ejemplos de propiedades físicas sería la masa, el volumen, la densidad, el punto de ebullición, punto de fusión, alguna configuración cristalina. Mientras que dentro de las propiedades químicas estaría el color de combustión, la reactividad, la electronegatividad y la ionización. Ahora, si nosotros quisiéramos identificar en algunas sustancias sus propiedades, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque obviamente todas las sustancias ya fueron estudiadas. Incluso las reacciones ya son estudiadas. Antes de poder decir, esta reacción se lleva a cabo, es porque ya la realizaron a nivel de laboratorio. Así con las diferentes sustancias. Todo lo que nosotros consumimos, ya saben todas sus propiedades. Antes de ponerla al mercado, antes de poderlas utilizar, ya fueron estudiadas y sabemos, y ustedes si se dan cuenta pueden notar en sus etiquetas que ya tienen las diferentes propiedades. Yo aquí puse por un ejemplo de algo que consumimos normalmente, que es la leche. En este caso, para identificar sus propiedades físicas y propiedades químicas, por ejemplo aquí dice densidad de la leche entera a 15 grados centígrados es de 1.032 gramos sobre centímetro cuadrado. Su punto de ebullición a nivel del mar
principalmente va a ser a 100 grados centígrados, o sea, va a hervir a 100 grados centígrados. Y el pH que entra dentro de las propiedades químicas, que es el potencial de hidrógeno, es ligeramente ácido, comprendido entre 6.6 y 6.8. La acidez o cantidad de ácido dice que contiene, que puede ser de 0.15 a 0.16%. Vuelvo a repetir, solo es un ejemplo para que ustedes vean que hay sustancias que sí podemos determinar o podemos checar todas sus propiedades físicas y químicas. Ahora, Albert Einstein comentaba que no puede haber materia sin energía y no puede haber energía sin materia. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en este caso, nos dice Albert Einstein que si no hay materia, no hay energía. Y si no hay energía, no se puede transformar la materia. Entonces, tiene mucho que ver, están hermanadas lo que es la materia y la energía. Y ustedes verán que la química y la física van muy de la mano. Química estudia materia, física estudia energía. Entonces, van a ir muy de la mano. En este caso, nos dice que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo y producir cambios en ello. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas, ¿sí? Entonces, hasta para que nosotros podamos movernos, a veces nosotros mismos comentamos, no tengo energía, quiere decir no tengo ganas, no hay algo que me aliente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la energía va a hacer que tú realices actividades. Bien, para ello, la energía y la materia se encuentran directamente relacionadas entre sí. La energía interviene directamente sobre la materia, cambiando sus propiedades físicas. Un ejemplo, la energía eólica. El viento puede transformar leves corrientes de aire en grandes tornados, tormentas y huracanes. Y la energía también interviene directamente cambiando las propiedades químicas, tanto internas como externas, creando nuevas sustancias. Ejemplo, la energía calorífica, aplicada a un trozo de madera, produce flama. Y el producto final de estas son las cenizas. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este caso, en las propiedades químicas, no va a haber retroceso, sino da un nuevo producto, ¿sí? Esperemos que les haya quedado un poco claro estos conceptos y nos vemos en la siguiente sesión. Hemos llegado a la parte final de la sesión de química. En sus pantallas aparecerá un correo electrónico para dudas o comentarios. Nos vemos en la siguiente emisión.